Por eso, por ejemplo, en barrios como El Gallito o en la zona 18, vemos niños descalzos, desnutridos, que no acceden a la educación, pero vemos casas con un televisor plasma de 60 pulgadas, la refrigeradora del año, y que no hay, digamos, una proporcionalidad o hay una priorización del gasto. Bueno, yo no soy guerrillero de cafetería, pero y estoy totalmente en desacuerdo con esta. Lo he llamado y se lo dije al ministro de Economía en un diálogo que tuvimos, que fue muy franco y abierto, que me parecía una barbaridad la decisión que se tomó de fijar este salario, porque lo de la canasta básica, hay gente que tiene Mercedes-Benz y no tiene casa, entonces lo del consumo pues es irracional en muchos aspectos, pero la canasta básica de alimentos es la mínima ingesta de alimentos que necesita una persona para no caer en la desnutrición. Y como en Guatemala, para la gran mayoría de la población, pues el maíz es el alimento básico. Muchas familias rurales, pues su consumo es básicamente 2 quintales de maíz al mes. Y los frijoles y lo demás muchas veces complementos. Prefieren vender una gallina y comprar con eso una arroba de maíz o 10 libras de frijol. Entonces, el tema es el costo de la canasta básica, como dijo Manal, es de 100 quetzales por día, y aquí, o 3,000 quetzales al mes, que son alimentos. No entra ahí ni gas, ni electricidad, ni teléfono, ni nada, sino que alimentos, lo que necesita una familia para no pasar hambre, no caer en desnutrición. Entonces, el salario diferenciado cubre la mitad de esa canasta básica. Entonces, le permitirá, según un cálculo que hice, con 49 quetzales, comer tortillas, frijol, unos cuantos huevos al mes, azúcar, sal, café y tal vez 1 litro de leche. Entonces, eso es un salario de hambre. Entonces, el salario se debe fijar con 2 criterios. El salario mínimo, básicamente 2 criterios: las necesidades del trabajador y las posibilidades de las empresas. Entonces, combinando las 2 cosas, no solo se ve la necesidad del trabajador, porque si vemos la necesidad del trabajador únicamente, pues podemos decir, no estarían felices con 1,500, hasta con 800 o con 600, porque entre 0 y algo, pues hay diferencia. Como dice aquel dicho, más vale un pájaro en mano que 100 volando. ¿Por qué la lógica es que las maquilas de Villanueva y las que ya están puestas en otros lados van a salir a estos 4 municipios y no es que esas se queden ahí y que vengan otras nuevas? Porque la ley lo permite. Entonces, si yo puedo ir a un lugar donde puedo pagar menos, me voy a ir. Pero también son costos. No, porque yo pero ya tengo los costos, las fijos. maquilas es una empresa, es una industria ligera que muchas veces lo único que tiene es un galerón que alquila y lo que tienen son máquinas livianas. Entonces, por eso es que vuelan tan rápidamente cuando hay problemas laborales. Y además los controles aquí en Guatemala son tan laxos que aunque dijera empresas nuevas, pues nada cuesta cerrar una empresa y abrir otra. Entonces, la posibilidad real que se está ofreciendo es un negocio redondo a actuales empresas que van a resultar ahorrándose enormemente los costos laborales, sin que, como esto decía, tenga un efecto real, un impacto real en creación de empleo. Pero vuelvo a la pregunta, ¿por qué siempre tenemos que pensar, Manal, que la riqueza es un pastel fijo, que nunca crece y que entonces, digamos, ahorita el pastel de las maquilas está así, de todos puestos en Villanueva, y venimos y ponemos en estos 4 municipios salario diferenciado, entonces tenemos que venir y arrancar pedazos de aquí para pasarlos allá, y entonces aquí siempre, o sea... El costo de trasladar una maquila de Villanueva a El Progreso no es así nomás, o sea, no es soplar y hacer botellas. Tienes que volver a capacitar a tu gente, vas a tener una rotación de personal, los costos de infraestructura, los accesos a las carreteras. Por ejemplo, El Progreso no tiene el privilegio geográfico que tiene Villanueva, que estás a un paso de salir a la costa. O sea, no podemos decir que solo porque la ley lo va a permitir, vamos a predecir que es un fenómeno que va a suceder. Por ejemplo, en Alemania, no sé si habían estudiado este caso, pero
¿Cómo enfrentó Alemania la crisis económica mundial en el 2007 y 2008? Ellos redujeron el tiempo laboral de los empleados para poder superar la crisis. Entonces la gente, en lugar de trabajar 8 horas, trabajaba 4 y 6 horas, ganaban menos, pero lograron enfrentar la crisis de una forma adecuada y no tuvieron las consecuencias de desempleo que se generaron en España y otros países. Entonces yo sí creo que definitivamente tenemos que ser un poco más amplios a la hora de iniciar estos diálogos para llegar a consensos que realmente generen este tipo de iniciativas que, como tú planteaste a un inicio, de que tenemos condiciones de pobreza muy extrema. Tenemos más del 25% de la población guatemalteca vive con menos de $1 al día. 15%. Eso, 15. pero en pobreza extrema está el 25%. Entonces sí es, o sea, sí hay, los datos son muy alarmantes y necesitamos de iniciativas flexibles que realmente generen ese motor de desarrollo. ¿Cuál fue la lógica detrás de escoger estos 4 municipios y no escoger 26 o 8 o agarrar los 338 y poner la opción del salario diferenciado? ¿Por qué se agarraron estos 4 geográficamente? Mira, yo creo que al final esta iniciativa tiene que venir a través de los alcaldes, porque el tema de la descentralización y los gobiernos y generarle más autonomía a los gobiernos locales es lo que realmente va a permitir un desarrollo. O sea, son estos 4 porque los alcaldes que están ahí... Lo que sucede, pues por supuesto que les fueron a calentar la cabeza. ¿Podemos saber de qué partidos son? Solo permíteme hacer una acotación. Les fueron a entusiasmar a los alcaldes y ni modo, un alcalde dirá, bueno, van a venir aquí empresas, pues bienvenidas sean, nadie va a decir que no. Pero aquí lo que está previsto es establecer en estos municipios las zonas especiales de desarrollo económico que están contempladas en la propuesta de ley de creación de inversión y de ley de inversión y empleo que presentó el gobierno en el Congreso. Entonces, o sea, que es parte del paquete. A través de las zonas estas de desarrollo económico, pues generar las condiciones para que se instalen las empresas. Y a través de este salario mínimo diferenciado, garantizarles la mano de obra a un precio menor. Entonces, yo creo que definitivamente se necesita creatividad y se necesita imaginación y se necesita buscar fórmulas positivas y que sean viables, exitosas desde el punto de vista económico, pero también social, para generar empleo. Pero esta es una cuestión absolutamente simplista. Simplemente decir, bueno, la gente está muriéndose de hambre, va a querer un empleo, aunque sea menos la mitad de lo que está establecido legalmente, y vamos a atraer inversiones que la competitividad basada en mano de obra barata se conoce como competitividad espuria, porque es falsa, tiene efectos sociales perniciosos y también es efímera, porque siempre va a haber alguien que pueda ofrecer mano de obra más barata donde haya mano de obra más barata. El caso de Nicaragua, que se ha vuelto la obsesión de las autoridades económicas y de muchos empresarios guatemaltecos, que Nicaragua atrae más inversiones porque tiene un salario mínimo que es más o menos la mitad del de Guatemala. Tiene un dictador que deja entrar a cualquier empresario, claro, con tal de que le dé una tajada pues en la empresa. Pero está atrayendo inversiones, pero tiene un salario mínimo menor que el de Guatemala. Sí. Pero el PIB per cápita de Nicaragua es la mitad del de Guatemala. Entonces hay una relación entre el producto nicaragüense y su salario. Y tampoco nos debe preocupar que Nicaragua atraiga más cierto tipo de inversiones, porque es un país que ha tenido menor desarrollo que el nuestro y que lo tiene, pero es un potencial cliente. En la medida en que Nicaragua aumente su capacidad de compra, nos vamos a beneficiar nosotros, que somos el país más industrializado de Centroamérica junto con Costa Rica. ¿Alguno de ustedes conoce de qué partido son los alcaldes de estos 4 municipios que accedieron a este salario diferenciado? Eso no tiene importancia porque yo creo que sí, sobre todo en un año electoral. No, porque 2015. Todos los alcaldes se pasan al partido oficial cuando después son tránsfugas. Bueno, pero entonces nos queda la tarea pendiente de saber si son del Patriota o del Líder o de dónde son. En el imaginario del Chapín que nos está viendo, el empresario es un maldito, que lo que hace es que tiene este montón de dinero, ¿verdad? Este es el pisto que tiene el empresario, su gran millonada, y entonces el desgraciado viene y cuando monta una empresa va todo para él, todo el dinero que se pueda, él lo acapara, ¿verdad? Se lo queda él todito,
sin dejar absolutamente nada. Y a la hora de que propone una cosa como el salario diferenciado, lo que hace es venir, quedarse con todo y apenas y soltar eso. Y esa es la migaja, la miseria que el maldito empresario le está dejando al trabajador. Esa es la lógica que tiene la mayoría de nuestra audiencia y que entonces este viene y se va con este dinero y deja a Guatemala así. Desde el punto de vista de vos, que estás tratando de hacer emprendedores y jóvenes que salgan adelante, ¿cómo le explicás que esto no es realmente una migaja, si es que no lo es, y cómo le hacemos entender al joven que este acaparamiento a veces va a otras cosas que no es precisamente meterse las cosas en el bolsillo? Yo creo que hay que empezar a definir mejor los términos, porque no es lo mismo hablar sobre mercantilismo que hablar sobre empresarialidad. Y Guatemala específicamente tiene los índices más altos de emprendimiento temprano en el mundo. Estamos en la posición número 9 y la mayoría son jóvenes, están entre 18 y 45 años el mayor número de emprendimientos, y todos estos jóvenes pasan por una serie de obstáculos. Cuando tú preguntas en una sala, en una conferencia, cuando hemos ido a dar charlas a diferentes universidades en todo el país sin excepción, hemos ido a la mayoría de departamentos, aproximadamente el 70% de estos jóvenes guatemaltecos levantan la mano y te dicen: yo quiero ser empresario. O sea, el joven guatemalteco quiere ser empresario, pero tiene una serie de desafíos. Estoy de acuerdo en el sentido de que tal vez la forma en que ha sido planteado el salario mínimo diferenciado, que está beneficiando únicamente a un sector, no es la mejor forma de plantearlo, porque sí creo que los pequeños y medianos empresarios de la localidad deberían de poder tener el acceso a contratar personal con este salario mínimo diferenciado. Entonces necesitamos que estas leyes sean más generales, más equitativas y que también beneficien a los pequeños y medianos empresarios, que al final son los que sostienen la economía. Pero definitivamente los desafíos que enfrentan los jóvenes emprendedores y empresarios son muchos. La competencia cada vez es más dura, tienen que innovar, las universidades no están formando emprendedores, entonces a la hora de correr sus empresas se vienen a dar cuenta de que tienen que aprender cosas totalmente distintas a las que aprendieron en la universidad. Estamos llegando al final. Ahorita les voy a dar tiempo para concluir, porque desgraciadamente en televisión el tiempo es reducido y si nos pasamos pues tenemos que editar. Yo quiero concluir con esto y es una pregunta que les quiero hacer. Si se pone o no se pone este salario diferenciado, el que va a decidir agarrar el chance o no agarrarlo es la gente que está acá. ¿Es la gente en Guatemala libre de decidir si trabaja o no? ¿O hay otros guatemaltecos que son más sabios que ese para decirle a ese por cuánto sí puede trabajar y cuánto no? Y esto lo amarro a lo segundo. Si esto pasa y viene la gente que vive en estos 4 municipios y lo considera un insulto, nadie se va a meter a trabajar. La iniciativa quiebra y ahí murió todo. Entonces, en el punto de vista de ustedes, ¿quién debe decidir por cuánto trabajar? ¿El propio individuo o alguien más? Bueno, en las condiciones que tenemos en el mercado de trabajo de Guatemala, donde la desigualdad es tan grande y la capacidad de negociación del trabajador es tan reducida, sí es necesario un salario mínimo que sea como la garantía, como el piso del cual no se puede bajar. Salario que lo que debe manejarse en una forma racional, razonable, no para evitar incrementos exagerados, desmesurados, que ponen en problema a las empresas por la cuestión de que no solo tenemos que ver las necesidades del trabajador, sino que las posibilidades de las empresas. Y aquí solo hay 2 cosas. Primero, con el tema de que tú decías del maldito empresario. El afán de lucro de la persona y de maximizar ganancias es inevitable y es, al final de cuentas, deseable. Es el Estado, a través de la política social, que tiene que evitar, así como tiene que evitar los monopolios para impedir que se distorsione el funcionamiento de la economía, también a través de la política social tiene que dar ciertas garantías para que ese afán de maximización de ganancias no tenga efectos sociales nocivos. Y el otro tema que veo yo con el peligro que con esta propuesta de reducción tan drástica, porque si se redujera en 200 o 300 quetzales al mes, que ya para alguien que tenga 100 empleados ya puede ser una excelente ganancia, pues yo no vería tanto problema. El problema es esa baja tan desproporcionada.
Y entonces se corre el riesgo de que el salario mínimo se vuelva un péndulo. Ahora viene alguien que lo baja a 1.500 y el día de mañana vamos a tener otro que lo va a subir a 4.000, como pasó con Zelaya en Honduras. Entonces, el salario mínimo es un instrumento valioso de política laboral, pero el instrumento no depende de sí mismo. Una pistola me puede servir para defender mi vida o me puede servir para cometer un crimen. Igual el salario mínimo me puede servir para mejorar las condiciones de los trabajadores y mejorar el funcionamiento del mercado laboral o me puede servir para arruinarlo. Entonces, corremos ese riesgo de que el día de mañana venga un loco populista y diga el salario a 4.000 o a 5.000, como pasó en Honduras. Manal, ¿es la persona la que decide o debería tener el derecho de decidir de trabajar incluso por debajo del salario mínimo o no? Creo que la persona ya lo está decidiendo y quisiera pues concluir compartiéndoles una frase sobre qué es un empresario. Y realmente un empresario es alguien que se mueve en un mundo totalmente incierto para asegurarle a los que trabajan para él una estabilidad laboral, emocional, psicológica y material. Entonces los desafíos del empresario son muy grandes y al final lo que busca es esa estabilidad en sus empleados. Muchísimas gracias, licenciado Linares, muchísimas gracias, licenciada Macís. Esto fue todo por hoy aquí en HDP, Hijos de la Política. No dejen de informarse, ya recuerdan que también en Facebook y en Twitter vamos a subir el programa.